esta última sesión del día de hoy, dedicada a lo que va a estar siendo una introducción hasta nuestro software de diagnóstico DLB, o conocido como Diamond Logic Builder. Entonces, vamos a dar inicio para dar respeto a las personas que se conectaron en tiempo, ¿ok? Bueno, antes de empezar, nuevamente me presento. Mi nombre es Paul Benavides, Eduardo Paul Benavides, soy parte del equipo de instructores en el centro de entrenamiento de Navistar y voy a impartir esta última sesión del día de hoy, ¿okay? Vamos a ver cuál va a estar siendo nuestro programa que tenemos asignado. Vamos a ver 4 puntos sobre este mismo tema, los componentes que se enlazan hacia el módulo de cabina, prácticamente lo que es la descripción del software, los manuales que nos van a ayudar para la parte del diagnóstico y el funcionamiento del software. ¿Okay? Vamos a ver estos 4 puntos para lo que va a estar siendo esta sesión. ¿Okay? Muy bien. Bueno, de primera instancia debemos de saber que el software DLB se conecta directamente a lo que va a estar siendo nuestro módulo de cabina. Hoy en día contamos con 3 generaciones del módulo de cabina. Partimos desde lo que es la segunda generación, tenemos la tercera generación y cuarta generación. ¿Qué varían entre estos mismos? Lo que va a estar variando es la velocidad de procesamiento, capacidad de memoria y prácticamente son las grandes características que varía entre generación. ¿Qué es lo que realiza? Bueno, el módulo de cabina es prácticamente el cerebro de la unidad, porque es quien procesa todas las señales de nuestra unidad. Se comunica con todos los sistemas de nuestra unidad de manera electrónica, se comunica con el motor, transmisión, frenos, etcétera, accesorios, luces, demás, todos los módulos que complementan nuestra unidad son los que se van a estar comunicando a través de este mismo elemento, ¿okay? Este elemento se energiza directamente desde baterías. Vamos a ver que en la segunda generación, que es el cable que sobresale ahí, es el cable de corriente que se alimenta directamente desde baterías. En tercera y cuarta generación, en la parte superior tenemos un pequeño poste donde precisamente se alimenta el mismo elemento, ¿okay? Esa alimentación de baterías no va a ser un consumo parásito, que quiere decir que no te va a dejar sin baterías, no, solamente porque está energizado directamente, porque incluso cuando está apagada la unidad, debe de procesar las señales comunes, como por ejemplo, cuando abrimos la puerta, que el tablero identifique que se está abriendo una puerta, que se encienda la luz de cortesía, las funciones que toda nuestra unidad puede realizar con el switch apagado, precisamente las procesa el módulo de cabina. Y como está energizado directamente, sin problema alguno las puede estar aplicando. ¿Okay? Entonces, esto es lo que va a estar haciendo el módulo de cabina. La segunda generación prácticamente es una caja cuadradita que nosotros vamos a tener. Todos los módulos de cabina se van a encontrar ubicados en la parte interna de la cabina, del lado izquierdo del pedal del clutch o del pedal del freno, dependiendo si es transmisión automática o manual. Ahí nosotros vamos a tener una tapa, una tolva, desmontamos esa tolva y vamos a tener acceso a cualquiera de las generaciones de nuestros módulos, ¿ok? La segunda generación, como les comentaba, una cajita, tiene un procesador más lento comparado con los más actuales y cada módulo precisamente tiene lo que es conectores alrededor de estos mismos. Si se dan cuenta, del lado derecho tenemos el esquemático del mismo módulo, que precisamente cada conector se divide por sistema, chasis, alimentación, cofre, motor, cabina, interior. De esta manera evitamos todo un conglomerado de cableado en un solo conector y precisamente tenemos esta división de conectores. Los conectores del módulo de cabina comúnmente se les apoda con J1, J2, si se dan cuenta, comúnmente va desde el J1 hasta el J7. Cada vez que hablamos de un conector de esta secuencia, hablemos que es un conector del módulo de cabina. El número que viene entre paréntesis es el número igualmente de identificación para los diagramas eléctricos. Cada vez que vemos en un manual identificar el conector 4008, sabemos que es el conector de un módulo de cabina y precisamente de esa forma los ubicamos en los diagramas eléctricos.
¿okay? Ya su etiqueta pues, nos está indicando a qué sistema se está haciendo referencia. El módulo de tercera y cuarta generación, pues la imagen de la izquierda es el de tercera generación y el de la derecha es cuarta generación. Prácticamente son casi iguales, sin embargo, lo que es el de tercera generación, pues ahora todos los conectores los va a tener en una sola cara, ¿ok? Esta misma cara que se muestra en la imagen es donde nosotros vamos a tener todos los mismos conectores. El de tercera generación, pues precisamente muestra lo que son 5 conectores. Inclusive en la misma carcasa, si se alcanza a notar un poquito, pues la misma imagen nos está mostrando qué apodo tiene ese mismo conector, J3, incluso nos muestra a veces el color. Por ejemplo, en el número 4, en el conector número 4 de la imagen de la izquierda, arriba de este mismo dice J3 y al lado del apodo pues viene el color del conector, que es precisamente el color que identifica lo que va a estar siendo este mismo conector físicamente. Comparado con lo que va a ser el cuarta generación, la imagen de la derecha, pues bueno, adicionamos lo que son 2 conectores más, que es el J6 y el J7, ¿ok? Comparado con el de tercera. Estos conectores, ¿por qué se adicionan? Bueno, si se han percatado, pues bueno, nuestras unidades van también cambiando y mejorando de cuestiones electrónicas y precisamente esos conectores están a veces disponibles o cuentan con pocos cables por las funciones que se les puede estar adicionando a nuestras mismas unidades. En la parte inferior, si se dan cuenta, tenemos lo que va a estar siendo una como tipo tapita, que es esta de aquí, donde el de cuarta generación se le puede comprar por aparte una batería de respaldo. Esa batería de respaldo, ¿para qué va a estar sirviendo o para qué me va a ayudar? Bueno, cuando la batería precisamente de la unidad se llega a caer en su totalidad o ya no energiza lo que va a estar haciendo la unidad, pues precisamente esta batería va a hacer que el módulo se siga comunicando, ¿no? Si queremos sacar pues algún dato de algún módulo, si queremos no sé, conectarnos con algún software, etcétera, pues esta misma batería nos va a ayudar precisamente, como les mencioné, es un accesorio aparte sobre este mismo. No es obligatorio, pero pues bueno, dependiendo de las necesidades, podemos implementarla o dejarlo tal cual como viene, sin esta misma batería, ¿ok? Entonces, estas van a estar siendo las grandes diferencias. Su velocidad de este módulo de cuarta generación va a ser de 500,000 bytes por segundo, ¿ok? En comparar con el que era de tercera generación, teníamos una velocidad de 280,000, 270 y tantos aproximadamente, y el de segunda generación era de 250,000. Entonces, su velocidad precisamente ha ido incrementando para evitar lo que va a estar siendo pues que los mensajes se vayan quedando, ¿no? Es como las computadoras, entre más actuales, más requieren sus programas para poder funcionar y pues obviamente también mayor velocidad para que no se estén pues trabando en este caso, ¿no? Lo que va a estar haciendo el módulo de cabinas, como les dije, se comunica con todos los demás elementos, pero principalmente con el tablero. El tablero es el que va a estar siendo el que manifiesta físicamente pues el comportamiento de la unidad o los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema del motor, pues el motor se comunica a través del módulo de cabina y posteriormente el módulo de cabina se comunica, bueno, procesa ese mensaje y se comunica directamente con lo que va a estar siendo el tablero. El tablero pues ya lo que va a estar haciendo es arrojar un testigo, dependiendo de la severidad, pues va a mostrar el testigo adecuado y también si este testigo va acompañado con una alarma audible, también se va a estar activando. Entonces de esa manera se va a estar comunicando, ¿no? El módulo de cabina recibe todas las señales para precisamente manifestarlas en el mismo tablero, ¿no? Al igual que lo que van a hacer los medidores auxiliares, todos estos mismos son, se les llama receptores de señal. Prácticamente, si lo queremos ver de una forma más técnica, el módulo de cabina procesa señales de entrada y de salida. ¿Cuáles son las señales de entrada? Todas las que recibe. ¿Cuáles son las señales de salida? Las que emite hacia los medidores. Y estos elementos que estamos viendo, tanto el tablero como medidores auxiliares, se convierten en elementos receptores de señales, ¿ok? Bien, el software de LB tiene un gran alcance. El software tal cual se llama Diamond Logic Builder.
¿Por qué tiene este nombre? Bueno, Diamond Logic precisamente tiene un significado. Diamond es representativo hacia lo que va a estar siendo el emblema de nuestra marca, que es International Logic. Pues bueno, si hacemos su traducción, es una lógica. La lógica hace referencia hacia el sistema electrónico, todo lo que es procesamientos y todo ese tipo de comunicación, pues es una lógica que se sigue. Builder hace referencia a lo que va a estar siendo la cabina. Entonces, si lo quisiéramos ver una traducción muy literaria, estaríamos viendo la lógica electrónica de la cabina. ¿Okay? En este caso, de una forma muy literaria, ¿no? El software DLB permite realizar diagnósticos electrónicos, permite realizar personalizaciones de características, de funciones de la unidad, y también permite hacer otras funciones mucho más especializadas acorde a las necesidades de un cliente. El software, dependiendo del nivel que nosotros contemos para poder accesar, pues son las funciones que vamos a poder estar desempeñando. ¿Okay? Entonces, el software también va a tener sus diferentes niveles para poder realizar diferentes funciones. Perdón. Muy bien. Como les mencionaba, el DLB tiene 3 niveles de acceso. El nivel 1 lo podemos llamar el nivel público o el nivel de diagnóstico, porque solamente el software nos va a permitir realizar funciones de diagnóstico, es lo único que vamos a poder realizar. No vamos a poder personalizar, no vamos a poder programar, entonces es lo único que podemos estar realizando. Bastante funcional el software en cuestiones de diagnóstico. Ya lo que va a estar siendo el nivel 2, pues bueno, en el nivel 2 se habilitan las funciones de programación limitada. ¿A qué me refiero con programaciones limitadas? Podemos personalizar algunas funciones predeterminadas dentro del mismo módulo y programar módulos de cabina en blanco o reprogramarlos, ¿ok? Ya lo que es el nivel 3 nos habilita una función que se llama lógica avanzada. Una lógica avanzada, a grandes rasgos, lo que nos permite realizar pues es precisamente una personalización de funciones con condiciones especiales que requiera una unidad, ¿ok? Por ejemplo, pues bueno, podemos hablar de una manera muy sencilla para que ustedes les quede un poco más claro. Suponiendo que un cliente tiene un autobús, pues bueno, ese cliente quiere instalar una rampa y que esa rampa solamente se despliegue bajo ciertas condiciones. Cuando lo que, por ejemplo, nosotros, que el operador coloque el freno estacionario, que la transmisión esté neutral, son las 2 condiciones básicas para poder activar esa función, ¿no? Pero en sí, pues no existe una función ya predeterminada sobre esa necesidad. Entonces, el nivel 3 nos permite generar un código especial para poder aplicar esas funciones bajo las condiciones que el cliente requiera, ¿ok? Pero bueno, nada más es para que quede claro. Prácticamente lo que vamos a aprender son las funciones de diagnóstico, ¿okay? Ya las funciones del nivel 2, pues bueno, son funciones que solamente pueden ejercer todo el personal de nuestra red de International que tenga los permisos necesarios. Ya lo que es el nivel 3 es bajo concesión y no se le otorga a cualquiera. Prácticamente el nivel 3 solamente lo tienen los carroceros. Muy bien, ¿cómo obtenemos el nivel 2? El nivel 1 se otorga de manera automática desde que tú adquieres el software. Igualmente lo que es el nivel 2, pues bueno, el nivel 2, para poder obtener esos permisos, requerimos realizar una serie de cursos precisamente. Estos cursos, pues bueno, son los que nos tenemos ahorita en pantalla. Estos cursos los podemos tomar en el portal de servicio, en el LMS. Si algún cliente, pues bueno, quisiera tener el nivel 2 porque es muy necesario, porque lo requiere, pues bueno, se tiene que trabajar bajo concesión de Navistar, ¿ok? Para eso, pues bueno, deberán de adquirir una suscripción a nuestro portal, realizar los cursos que estamos mencionando aquí a través de nuestros portales, y posteriormente tener una capacitación, entre comillas, especializada. En estos momentos digo entre comillas porque pues, anteriormente era presencial, ahorita por la situación es vía web. Se les capacita para poder hacer uso del mismo software, y posteriormente de que ustedes tienen estos cursos finalizados y de manera satisfactoria, ¿qué me refiero? Tanto
como colaboradores de International, como clientes, para cumplir estos cursos satisfactoriamente deben de tener precisamente un certificado digital que se les otorga al aprobar estos cursos. Entonces, una vez que se tienen estos mismos, pues bueno, se les da bajo concesión de Navistar. Para todos los colaboradores de International, una vez que ustedes tienen sus certificados digitales, deben de ir a lo que es el área de sistemas del mismo distribuidor y posteriormente solicitar los permisos de lo que van a estar siendo estos mismos, lo que les otorguen el nivel 2 precisamente, ¿ok? Una vez que ya les otorgan el nivel 2, 24 horas después de que lo solicitaron, ustedes ya pueden ejecutar todas las funciones de un nivel 2, ¿ok? Bien, nosotros cuando abrimos el software nos va a pedir un usuario y contraseña. Es muy importante que toda persona que haga uso de este mismo software pues ya cuente con estos requisitos mínimos. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues bueno, sucede frecuentemente de que el técnico que sí lo tiene o tiene los permisos, nada más hay uno por taller cuando hay 5 o 6 personas laborando. Y pues bueno, entonces hay que pedirle prestado al usuario, oye, que ya actualizaste la contraseña, que ya no entra, que ya me modificaron los datos. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones incómodas, pues cada persona debe de contar ya con lo que va a estar siendo su usuario y contraseña, ¿ok? Sin este mismo, pues el software no va a poder abrir. Bien, cuando nosotros abrimos el software y la computadora está conectada a internet, si dejamos un lapso bastante largo sin abrir el mismo software, vamos a poner un tiempo, un mes, 2 meses, sin abrir el mismo software, puede a veces que tarde un poquito más. ¿Por qué? Porque lo que hace el software es que se actualiza de manera automática. ¿Qué quiere decir? Que si tú dejaste pasar todo este tiempo y lo abres ahorita, puede tardarse a veces unos 5 minutitos, 6 minutitos. Si dejas más tiempo, pues a veces el software puede tardarse más, dependiendo de todas las actualizaciones que hace. ¿Qué es lo que precisamente con exactitud hace? Descarga cada una de las actualizaciones que existieron en el periodo mientras no se utilizó. Entonces, pues una recomendación para evitar contratiempos y que tengamos el software listo para cualquier situación es que lo abramos al menos una vez a la semana. Aunque ustedes lo abran, lo dejen actualizarse, abre el software, lo cierran, listo. Con eso va a ser más que suficiente para tenerlo a la mano en cualquier momento, ¿okay? Otro de los puntos, cuando la computadora no tiene conexión a internet y los técnicos que hicieron uso del mismo software son los únicos usuarios que te va a permitir seleccionar para poder abrir el software. ¿A qué me refiero? Si se registraron, si usaron el software 3 técnicos con usuarios distintos y posteriormente un cuarto técnico, por así decirlo, se va a un rescate, a un lugar donde no hay internet, cuando abre el software solamente le va a aparecer como opción los 3 usuarios de los 3 técnicos que utilizaron este programa mientras había conexión a internet. El cuarto técnico, aunque ponga su usuario, o más bien, el mismo software no le va a permitir colocar su usuario precisamente porque no hay conexión a internet. Como no hay conexión a internet, no tiene forma de validar lo que va a estar siendo el usuario. Muchas veces lo que digo, pues bueno, si te sucede esto, pues bueno, si tienes un celular y cuentas con internet para poder compartir, pues conéctale un poquito, unos 5 minutitos el celular a la computadora, solamente para que te permita abrir el software. ¿Okay? Eso podría ser un tip. O el segundo es, abre el software antes de ir a un lugar donde no cuentes con internet, precisamente para tenerlo listo. ¿Okay? Muy bien. Una vez que abrimos el software, vamos a tener 3 barras de navegación. La primera va a estar siendo nuestra barra de menús, la segunda va a ser nuestra barra de herramientas y la tercera va a estar siendo nuestra barra de pestañas o tabuladores, ¿ok? En la parte inferior, nuevamente se repiten lo que van a estar siendo los iconos o están enumerados lo que son los iconos de nuestro mismo software. Aquí, ¿por qué están enumerados? Porque quiero que pongan atención a lo que van a ser 2 iconos, que va a ser el icono número 11, si lo ven, pues bueno, es como si fuera el de un cardiograma, ¿no? Ahorita está en blanco y negro, pero en el software es de color verde, ¿ok? Y el número 14 es una gomita bicolor, como las que se usaban antes para borrar pluma y lápiz.
pues precisamente una gomita similar, ¿ok? ¿Por qué les hago mención esto? Porque ahorita que hagamos una navegación en vivo, no se va a poder apreciar correctamente estos iconos. Entonces, por eso ahorita aquí los pongo para que ustedes los puedan reconocer y cuando los mencionemos, ustedes los tengan presentes. Los manuales que nosotros vamos a utilizar, pues bueno, todo colaborador de la red internacional puede consultar estos mismos manuales y puede descargarlos sin problema alguno. Viene un manual precisamente específico y en español para lo que es el uso básico del mismo software. Prácticamente lo que les voy a mostrar y que lo que les voy a enseñar está basado en ese mismo manual. Entonces, si cualquier persona quisiera darle un repaso, pues puede consultarlo aquí. Al final, todas las personas que no pertenezcan a nuestra red internacional, les voy a escribir mi correo electrónico y si quieren los manuales, con todo gusto se los puedo compartir sin problema alguno. Nada más me escriben un correo y ya yo se los comparto. Los manuales de diagnóstico. Bien, ya existen los manuales de diagnóstico para cada una de las unidades que ya tenemos circulando, sea un ProStar, un Durastar, un Workstar, sea un LT, un MB o un HB, pues ya tenemos precisamente un manual para cada unidad. Muchas veces lo vamos a encontrar como vemos aquí, que se llama Guía de Resolución de Problemas del Sistema Eléctrico. ¿Ok? Bien, ahí mismo van a venir los árboles de diagnóstico, van a venir pues, los pasos que debemos de estar siguiendo e incluso muchas veces te va a decir que utilicemos el software DLB precisamente para el diagnóstico del sistema en el que estemos teniendo problemas. ¿Ok? Y aquí, pues como les menciono, les hago resaltar lo que son los manuales para el diagnóstico electrónico de nuestras mismas unidades, que son las más actuales, ¿no? Aquí lo que amplifica como un LT. ¿Ok? Bien, no quiero abarcar tanto con la parte teórica. ¿Por qué? Porque vamos a ver una navegación en vivo. Déjenme cambiar de pantalla, donde pues vamos a ver todas las funciones, ¿ok? Vamos a verlo en vivo para que ustedes conozcan el software. Muy bien. Aquí ya nosotros tenemos nuestro software, pues precisamente se encuentra aquí. Esta es la interfaz inicial de lo que vamos a estar teniendo, ¿ok? Aquí está nuestra barra de herramientas, nuestra barra de acceso, nuestra barra de menús, herramientas y lo que van a estar siendo los tabuladores, ¿ok? ¿Qué vamos a tener? Pues bueno, prácticamente aquí tenemos 3 ventanas. La primera ventana que vemos aquí, pues bueno, tenemos todos estos mismos bines, donde nos está mostrando todo el historial de los bienes a los que nos hemos comunicado, ¿ok? Todos estos mismos bienes son los que se ha conectado, al menos mi computadora, el registro se hace por computadora, no por usuario. Entonces, todos estos bienes son los que se han conectado, al menos la computadora que estoy usando, ¿okay? Tenemos diferentes columnas, bin, template, configuración, versión de configuración, el estatus y la descripción, ¿ok? Bien, por ejemplo, pues aquí nosotros vamos a estar teniendo lo que es el bin. Algunos bin no viene el bin, como por ejemplo esto. Ahorita vamos a explicar este tipo de archivos. Entonces aquí se quedan todos los bines o estos que no son bines. ¿Okay? Bien, la siguiente columna se llama template o plantilla. Esta columna, pues si se dan cuenta, los que cuentan con una palomilla en verde, como este de aquí, precisamente nos está indicando que es una plantilla. ¿Qué diferencia hay entre una plantilla y un bin? Pues bueno, el bin, por así decirlo, es el original. La plantilla es la copia del bin. Entonces, vamos a manejarlo de esa forma para que quede un poquito más claro. Entonces, todos los que cuentan con una palomita son plantillas, ¿okay? Plantillas para programación. La columna consecuente, pues dice versión de la configuración. Aquí vamos a ver diferentes números, 3, 2, 44, 15, etcétera. Aquí solamente nos están mencionando cuántas veces se ha programado el módulo de cabina, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos 44 programaciones, tenemos 3 programaciones, 2, 5, 6, 15, etcétera. Prácticamente un módulo de cabina no tiene un límite de programación. He visto módulos de cabina que tienen hasta 160 programaciones. Entonces, en sí, hasta donde yo tengo conocimiento y pues bueno, acorde a la información que nos proporcionan, no existe un límite de programaciones en los módulos de cabina. Tampoco quiere decir que te la pases programando un módulo 10 veces al día, ¿no? Prácticamente una programación, pues es solamente cuando es necesario. El estatus, aquí vamos a ver precisamente qué falta.
o el mensaje o el estado que tengamos de nuestro módulo. Vamos a tener una confirmación pendiente. Pues, por ejemplo, aquí se hizo modificaciones sobre el software, pero no en la unidad o en el módulo de cabina. Igual los que están modificados, igualmente todos están pendientes por aplicarse a la unidad, que quiere decir que yo puedo modificar configuraciones aquí en el software, pero pues no, bueno, no se van a aplicar hasta que yo me conecte físicamente a la unidad y posteriormente programe. Y la descripción, pues aquí algunas veces te va a aparecer, ¿no? Esto es precisamente sobre una maqueta dedicada al motor A26, entonces, pues bueno, aquí nada más nos está mencionando, ¿no? Ese tipo de descripciones. La ventana de abajo, vamos a ver si hay un BIM con mayor información. En la ventana de abajo, pues bueno, va a aparecer los módulos que se detectan cuando nosotros nos conectamos. Como lo mencioné, este software se comunica directamente a lo que es el módulo de cabina. Cuando nosotros, por ejemplo, conectamos el software y la computadora y la unidad está apagada, el software nos va a permitir conectarnos sin necesidad del switch encendido. ¿Por qué? Porque tenemos el módulo de cabina alimentado directamente desde baterías. Entonces, no hay necesidad de encender el switch, a menos dependiendo de las funciones que realices. El switch apagado te limita de cierta manera algunas funciones y el switch encendido te libera todas las funciones del mismo software, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero que te libera? Pues las funciones de diagnóstico, las funciones correspondientes al nivel que tenga tu usuario. Entonces, pues aquí nos va a mostrar, por ejemplo, los módulos de las puertas, de las luces, tablero, aire acondicionado, el de lo que van a ser los seguros de las puertas y módulo de cabina. Usted está mencionando a través de qué protocolos se están comunicando y que todos tengan una palomilla en verde. Cuando están en una palomilla en verde, quiere decir que están configurados, que están trabajando, que están siendo detectados por el mismo software, por la unidad, y no debe de existir ningún problema en su funcionamiento. ¿Ok? Bien. Del lado derecho vamos a tener esta columna o esta ventana. Precisamente tenemos dos columnas, una que dice vehículo seleccionado y otra que dice detectado. Bien, en la columna de vehículo seleccionado siempre debe de coincidir con la información que nosotros seleccionamos de nuestro historial de unidades. Por ejemplo, vean cómo cambia el BIM si yo selecciono algún otro. ¿Okay? E incluso cambia la información de aquí abajo. Bueno, toda esta columna es precisamente correspondiente al historial de las unidades que nosotros tengamos. Por ejemplo, este mismo bien, pues bueno, aquí lo tenemos, me menciona la información de mi módulo de cabina, que es el que está seleccionado aquí. Si yo selecciono algún otro módulo, pues la información cambia aquí. ¿Cuál es el que más importa? El de cabina, principalmente. Tenemos el número serial de ese mismo módulo, la versión del hardware, cuántas veces se han programado, lo que es el kernel acorde al manual, pues es un dato, entre comillas, comercial, pero prácticamente es como la versión del software que está utilizando el mismo módulo. La versión, pues es como cualquier otro dato de software, ¿no? Te dice, la versión 3.1, 3.4, etcétera, etcétera. Aquí es exactamente lo mismo, pero aquí se manejan números enteros. Nada más precisamente para saber en qué versión se encuentra. La columna de la derecha no va a aparecer información alguna hasta que nos conectemos físicamente con una unidad. Una vez que nos conectamos físicamente, va a aparecer aquí el BIN de la unidad a la que estamos conectados y su información correspondiente. Módulo de cabina, número serial, hardware, cuántas veces ha sido programado, el kernel y la versión de su mismo módulo. ¿Qué debemos de verificar cuando nos conectamos? Bueno, lo primero que debemos de hacer cuando nosotros nos conectamos es precisamente conectar nuestra Nexic. Depende de lo que vayas a realizar, pues encender el switch y este icono es bastante importante. ¿Por qué? Bueno, este icono lo que hace es apagar y encender la comunicación entre lo que va a estar siendo software y lo que va a estar siendo la unidad. ¿Okay? Cuando se encuentra separado, pues bueno, nos va a estar mencionando que no hay comunicación, como ahorita lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque no estoy conectado físicamente a una unidad y pues precisamente está haciendo falta.
cuando está enlazado, cuando está conectado físicamente y aquí en el software el icono ha cambiado su animación, que ya se encuentra precisamente conectado, pues nos está mostrando, nos está mencionando que ya hay comunicación entre unidad y computador. Y en ese momento va a aparecer la información de mi unidad en esta columna, por eso que se llama detectar. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos de verificar? Bueno, este icono también va a cambiar su animación, tal como lo acabo de describir, y lo que debemos de verificar es de que el bien detectado coincida con la información de vehículo seleccionado. Yo me puedo conectar a una unidad, por así decirlo. Vamos a ejemplificar que fuera el número consecuente, ¿no? La terminación 80. Y pues obviamente no coincide. Yo lo que puedo hacer aquí es precisamente yo, a pesar de que esté conectado a una unidad, puedo seleccionar otro VIN, ¿ok? ¿Qué pasa si yo no tengo la información macheada aquí, que deba de ser exactamente la misma? Pues lo que va a suceder es precisamente que voy a revisar la configuración de otra unidad, ¿ok? A pesar de que esté conectado, yo puedo revisar la configuración de cualquier otra unidad. Y cuando programe, pues bueno, nos puede estar creando complicaciones. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Bien, vamos a comenzar por describir las funciones de las herramientas que nosotros tenemos aquí. La primera función, pues bueno, va a ser crear plantillas, ¿ok? ¿Cómo creamos plantillas? Bueno, la manera en la que nosotros creamos plantillas, vamos a seleccionar un bin de nuestro mismo historial y le vamos a dar un clic aquí para poder generar una plantilla. ¿Y qué funciones tiene una plantilla? Bueno, ahorita lo vamos a describir. Una vez que le damos un clic, le generamos un nombre. Por ejemplo, aquí le vamos a poner curso. Le decimos que sí, le generamos el nombre y siempre hasta abajo de nuestro listado se va a guardar nuestra plantilla, ¿ok? ¿Para qué me sirve una plantilla y cuál es su función? Bueno, una plantilla, nosotros debemos de tener lo que van a estar siendo las funciones para programar plantillas. Esto va a ser correspondiente al nivel que nosotros tengamos. Comúnmente se debe de tener al menos hasta donde yo sé el nivel 3 para poder generar, para poder programar una plantilla, ¿ok? Bueno, una plantilla, ¿para qué me sirve? Una plantilla se puede tomar la configuración electrónica de una unidad, ¿ok? Y se puede pasar a otra unidad siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones. ¿A qué me refiero? Y vamos a ejemplificar. Suponiendo que tenemos una flotilla de 10 unidades que van a ser unos HBs o unos Workstar, como ustedes quieran. Esas 10 unidades se les va a implementar de manera electrónica lo que son unas revolvedoras de cemento y pues obviamente son diferentes configuraciones electrónicas, ¿ok? Se comienza por la primera unidad y se le instala todo el sistema electrónico, se le hace una personalización acorde a las funciones que va a desempeñar la unidad de manera electrónica a través del software y posteriormente, pues bueno, la unidad ya queda funcionando correctamente. Las otras 9 unidades van a serle exactamente iguales, o son todas iguales, y van a hacerle lo mismito, ¿ok? Para evitar precisamente entre qué le moví a la primera, cuál era el parámetro, yo puedo generar una plantilla de la primera unidad y aplicársela al resto de las unidades. ¿Qué faltaría? Pues obviamente la configuración física, ¿no? Todo lo que va a estar haciendo la instalación de los elementos y debe de funcionar exactamente igual, ¿ok? ¿Qué condiciones debemos de cumplir? Bueno, no puedo pasar la configuración, en este caso, de un Workstar a un Prostar, por ejemplo, porque son dos unidades totalmente distintas y tienen una configuración electrónica totalmente distinta. Si tú lo haces eso, es muy probable que tu tablero se vuelva un arbolito de Navidad, porque precisamente no va a detectar las funciones de la misma unidad que tienen configurada electrónicamente físicas, ¿ok? Es muy diferente la configuración física de un Prostar a la de un Workstar. Entonces, ese es uno de los principales puntos. No puedo pasar la configuración de un módulo de cabina de segunda generación a uno de cuarta generación o de tercera. No puedo hacer esa mezcla de configuraciones, ¿ok? Porque una es precisamente la configuración del módulo, dos,
lo que va a hacer el procesador. Si tú le metes una configuración de un cuarta generación a un segunda generación, pues es como si le instalaras ahorita este software que estamos viendo en el DLB a una computadora con Windows 97, ¿no? La vas a tronar porque no va a correr correctamente. Entonces, es algo muy similar, por así decirlo. Entonces, esas son las condiciones que nosotros debemos de seguir para precisamente evitar lo que va a estar siendo problemas en las mismas unidades. Bueno, el que tengamos mi plantilla aquí no quiere decir que yo ya voy a tenerla guardada. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un poquito más. Si yo, por ejemplo, cerrar ahorita el software, me va a preguntar que hay precisamente cambios pendientes y me dice, para el curso, para tu plantilla esta, ¿quieres guardarla? Si yo me salgo sin darle guardar, pues esa plantilla se va a perder, ¿okay? Entonces, para precisamente evitar lo que es la pérdida de esta plantilla, yo le voy a dar un clic sobre este disquete. Si yo le doy aquí sobre este mismo disquete, se guarda. El estatus ha cambiado. Antes decía cambios sin guardar, en inglés, ¿no? Entonces aquí precisamente ya se guardó y yo ya pudiera cerrar el software sin problema alguno. Bueno, ahora, ¿cómo se aplica la plantilla? Bueno, una vez que ya tienen los niveles necesarios, tú seleccionas, te conectas a una unidad, tú ya estás conectado a tu unidad y vas a seleccionar este mismo icono, ¿ok? Tú seleccionas este icono y lo que va a estar haciendo es aplicar esa configuración hacia tu unidad. Ojo, todavía no lo estás haciendo, no estás finalizando el proceso, solamente estás pasando la configuración. Pero hasta que tú realices la programación no se aplica absolutamente nada, ¿ok? Tú realizas esa aplicación de la plantilla y aquí este icono, si tienes el nivel necesario, se va a iluminar. Este es como el de un lápiz. Una vez que se ilumina, tú comienzas a programar. Tú programas y ya va a comenzar a cargar aquí abajo las barritas de información y aplicaste lo que va a estar siendo tu plantilla precisamente hacia lo que es esa misma unidad, ¿ok? De esta forma se aplican las plantillas. Una plantilla también puede generarse o puede crearse un archivo donde lo puedan compartir. Por ejemplo, aquí lo podemos generar para que tú lo puedas adjuntar en un correo, ¿qué más? Lo puedes guardar en una USB, etcétera. ¿Por qué? Pues bueno, por ejemplo, aquí creo que sin importar. No, es al revés, siempre me confundo aquí. Es exportar. Aquí es en exportar, por ejemplo, aquí lo voy a guardar en mi escritorio y vamos a generarle un nombre, ¿no? Vamos a ponerle aquí un nombre X ahorita. Entonces, prácticamente se ha guardado ya lo que es en el escritorio. Este mismo archivo, yo ya lo que puedo hacer es precisamente buscarlo en mi escritorio. Vamos aquí a esperar a que se cargue. Permítame tantito en lo que configuro rápido la pantalla. Muy bien. Déjenme volverles a mostrar la pantalla. Y aquí está. Entonces aquí ya está precisamente mi archivo que yo estaba generando. Entonces de esta manera pues yo ya puedo guardar este archivo, adjuntarlo en un correo, guardarlo en una memoria. ¿Qué ejemplos podemos utilizar? Pues en este caso podemos utilizar ese archivo, pues por ejemplo, suponiendo que de esas 10 unidades que van a ser revolvedoras, el mismo cliente nos compró otras unidades en otro estado, suponiendo que se vendieron en Tijuana, y el mismo cliente pues tiene sedes en Cancún, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues va a comprar otras 10 unidades en Cancún, se les va a hacer exactamente lo mismo y pues obviamente no nos vamos a trasladar para hacer la configuración. Podemos enviar esta plantilla, quien la reciba y tenga los niveles necesarios puede estarlas aplicando, ¿okay? Pues para eso me ayuda a generar un archivo de plantilla. El siguiente icono es para descargar lo que va a estar siendo información. Este software me permite comunicarme con la base de datos de International para descargar la configuración de cualquier unidad sin necesidad de conectarme a ella. Por ejemplo, que me digan, oye, ¿saben qué? De las 10 unidades que se van a vender en Cancún, pues una no nos queda, ¿no? Porque pues el módulo de cabina, los que programamos eran tercera generación y esta única es
un módulo de cuarta generación, ¿ok? Entonces, yo lo que puedo hacer precisamente es descargar esa configuración para visualizar cómo se encuentra. Yo puedo eliminar aquí de mi historial todo lo que va a estar siendo precisamente los bines o los datos que ya no me sirvan. Le doy un clic derecho y aparece todo este mismo menú. Vamos a borrar este mismo que ahorita acabo de copiar. ¿Me está seguro? Le decimos que sí. Suponiendo que ese bin pues nunca lo he tenido, ¿no? Entonces, ese bin corresponde a la unidad. Yo le doy un clic sobre este mismo icono y me va a abrir esta misma ventana. ¿Okay? Yo aquí puedo escribir el bin. Puedo escribir los últimos 8 dígitos o el bin completo, como ustedes quieran. Pero si yo le adiciono un dígito aquí, pues me va a marcar un error. Yo puedo solicitar tantos bines como yo quiera por renglón. En este caso puedo escribir otro aquí, otro aquí, otro aquí. Entonces puedo solicitar tantos bines yo quiera, pero siempre y cuando sea uno por renglón. Una vez que la información está correcta, yo le voy a dar un clic aquí en donde dice Request Bins y va a aparecer aquí unos segundos. Cuando desaparezca, quiere decir que se descargó correctamente en el software. Los que aparezcan como estos, pues son errores, ya sea o que escribí mal el bin, por ejemplo, este me parece que lo escribí mal una vez, o estos que no existen, o sea, son unidades que no tienen módulo de cabina, ¿ok? Si yo escribo incluso el bin de otra unidad de otra marca, pues no lo voy a poder descargar porque no está en nuestra base de datos de International, ¿ok? Muy bien, yo ya descargué mi bin, este icono que es de filtrado, yo lo puedo utilizar, le puedo dar aquí, copio el bin que acabamos de descargar y aquí está mi bin, ¿ok? Aquí ya está mi bin precisamente y ya lo descargué. ¿Qué puedo hacer? Yo verificar la configuración electrónica de esta unidad sin necesidad de conectarme, ¿ok? No puedo generar cambios en la unidad porque no estoy conectado, pero puedo revisar su configuración. ¿Qué me ayuda? Por ejemplo, pues puedo generar la plantilla y la configuración correspondiente, generar el archivo y posteriormente enviarla a quien vaya a aplicar la configuración. Para eso me ayuda este mismo. El siguiente icono es para actualizar módulos de cabina principalmente. ¿Para qué me ayuda la actualización del módulo? Bueno, la actualización del módulo es como cualquier otro programa. Si está actualizado, pues puede haber mejoras. Principalmente aquí, ¿qué mejora podemos estar teniendo? Va a estar siendo la comunicación. Si nosotros lo actualizamos, la comunicación va a ser más eficiente, más rápida. No va a haber algún cambio notorio, por ejemplo, de que alguna función de la unidad cambie, que los faros alumbren más intensamente, que se escuche mejor el estéreo, no, solamente va a mejorar comunicación, ¿ok? Pues vamos a ver si este módulo, por ejemplo, hasta donde yo sé, este módulo está muy desactualizado y darle clic sobre este, vamos a ver qué sucede en configuración, que ahorita la tenemos en 2, en el kernel, que tiene 120, y en la versión, que es 284, ¿ok? Si yo le doy un clic, vean cómo ya pasó, ahora a la configuración 3, y ahora pasó de la 284 a la 352. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los números que están por debajo de este mismo hasta llegar al 284 son las actualizaciones que han existido, ¿ok? Aquí yo todavía no actualizo absolutamente nada en la unidad. Tengo yo aquí, por ejemplo, pues bueno, lista esta programación para aplicar. Para finalizar, yo debo de conectarme físicamente a la unidad y programar. Aquí viene algo muy importante sobre la opción de programar. Cuando nosotros vayamos a programar, bueno, debemos de tener el permiso, o bueno, el nivel adecuado, que es el nivel 2 mínimo, y debemos de cerrar el switch, ¿ok? Toda programación con el DLB es con switch cerrado, señores. Aquí, si ustedes realizan una programación con switch encendido, pueden correr el riesgo de estropear la configuración electrónica de la unidad y ya vamos a hablar de palabras serias porque tendremos que configurar cada módulo de la unidad. Entonces, aquí es muy importante que siempre se realice con el switch cerrado. ¿Por qué con el switch cerrado? Porque cuando tenemos el switch cerrado, el único módulo que se está comunicando es el de cabina. Cuando tenemos el switch encendido, todos los demás módulos se comunican a través de este mismo. Cuando nosotros programamos a grandes rasgos, lo que se hace es vaciar el módulo, pero cuando se está comunicando con todos los demás, vaciamos todos los módulos. Se procesa la información y la única información que se regresa es el del módulo del cabina. Entonces, los demás módulos se quedan desconfigurados.
y entonces deberemos estarlos configurando de uno en uno, ya sea con el software correspondiente o hablarle a un especialista del mismo proveedor, ¿no? En este caso, si se desconfigura el del motor, que era Cummins, pues tendremos que hacerlo con el software de Cummins o hablarle a Cummins para que nos programe el mismo módulo, ¿ok? El siguiente icono es precisamente una impresora. Si nosotros queremos imprimir alguna imagen, alguna pantalla de lo que va a estar siendo pues nuestro mismo software, pues aquí lo podemos estar realizando. Aquí, bueno, aquí también, aparte de que ya les mencioné cuál es su función, también es un punto importante. Muchas veces los técnicos llegan, se conectan, realizan sus funciones, agarran, cierran el programa, vámonos, o agarran la interfaz y sin siquiera cerrar el programa, lo desconectan. ¿Eso qué puede ocasionar? Bueno, aquí es prácticamente desconectar con el modo seguro, ¿ok? Cuando yo agarro, me conecto y ya finalicé todas mis actividades con el DLV, debo de presionarlo hasta que este icono se encuentre así nuevamente desconectado. ¿Por qué? Pues bueno, es muy similar como cuando nosotros conectamos una USB a una computadora. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos conecte y desconecte una USB sin quitarla en el modo seguro? Pues se llega a dañar lo que va a estar siendo su tarjeta y pues lo que va a estar siendo su procesador de nuevo de esa USB. Hasta cierto punto va a dejar de funcionar. Y algo muy similar sucede aquí si no realizamos la desconexión desde este icono hacia el módulo de cabina. El módulo de cabina se puede llegar a bloquear y se puede quedar bloqueado permanentemente o temporalmente, depende de la severidad. Eso es algo incierto, no les puedo decir tantas desconexiones les genera un bloqueo permanente y tantas conexiones les genera un bloqueo temporal, ¿no? Ahí ya depende de decir que es al azar, por así decirlo. Cuando se bloquea permanentemente, pues bueno, no hay vuelta de hoja, hay que cambiarlo, programarlo y listo, ¿no? Si fue negligencia de los técnicos, pues ni modo, tendrán que responder ante su situación. Si se bloquea temporalmente, existe lo que va a estar siendo en el apartado de lo que va a estar siendo herramientas, lo que es esta opción que dice resetear módulo, es el reseteo de módulo de cabina. Cuando podemos verificar si es un bloqueo temporal de dos formas. Una puede ser de manera física y otra con el software. El software, pues precisamente aquí lo hacemos a través de esta opción, se resetea el módulo y si el módulo nos permite hacer conexión, pues podremos tener sin problema alguno. ¿Cómo sabemos que ya se bloqueó? El BIN ya no aparece como BIN cuando nos conectamos, aparece así un número sin lógica y ya no te permite enlazar, programar, hacer pruebas, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que está bloqueado el módulo. ¿Cómo podemos hacerlo o cómo podemos revisar que no sea un bloqueo permanente? Pues bueno, primeramente agarra, desconecta la alimentación del módulo de cabina por la terminal que les mostré en la presentación y lo dejas alrededor de una media hora, una hora. Después de ese tiempo vuelves a conectar y vuelves a probar con el mismo software. Si te permite realizar la conexión, pues bueno, fue un bloqueo temporal. Si el problema persiste, pues el módulo se ha bloqueado permanentemente, ¿ok? Entonces, esa es la forma física y la forma con el software, pues igual, podemos resetear el software desde este punto, ¿ok? Bien. El siguiente icono dice Get Data. Por ejemplo, aquí es para poder actualizar mi base de registros de mis bienes. ¿Qué quiero decir? Bueno, vamos a tener este mismo BIN, suponiendo que lo dejamos con toda esta información. Aquí por el nivel que yo tengo, pues aparecen ceros, pero a ustedes les debe de aparecer el número serial completo. Supuestamente se va con estos mismos datos, la unidad, se va a un tiempo y regresa. Vamos a ponerle un tiempo, unos 6 meses, regresó con nosotros nuevamente, pero ahora en configuración aparece un 5 en la columna de detectado. En la versión ya aparece un 420, por decir un número, ¿ok? Bueno, ya no machea la información, quiere decir que pasó con distribuidores y pues bueno, lo estuvieron programando, ¿no? A lo mejor nada más actualizaron el módulo. Entonces, para que mi información de mi base de datos se actualice conforme a la información que estamos detectando,
Pues bueno, entonces yo le doy clic sobre el icono que dice Get Data, ¿ok? De esa forma va a actualizar mi base de datos o mi registro más bien para que precisamente coincida con el de la unidad, ¿ok? Eso es lo que va a hacer esta misma función. El de programación ya lo mencionamos. El software en sí tiene 3 funciones o 3 modos de trabajo, ¿ok? El primer modo se llama, que es precisamente este iconito que es como el de una hoja. ¿Cómo sabemos qué modo está seleccionado? Porque está esta sombra alrededor. Este modo de trabajo se llama modo edición. En el modo edición yo puedo personalizar la unidad, puedo programar, puedo realizar diferentes configuraciones electrónicas. El siguiente icono, recuerden que es el icono del cardiograma. Si se dan cuenta, aquí no se aprecia bien precisamente. Por eso se los mostré así en la presentación. El siguiente icono, que es el del cardiograma, se llama modo diagnóstico. ¿Okay? En el modo diagnóstico yo voy a poder tener diferentes funciones. El tercer icono, que es como el de un bicho, aquí nosotros vamos a tener que es el modo simulación. ¿Ok? El modo simulación, precisamente que es el que vamos a ocupar ahorita en unos minutos, nos permite simular la conexión hacia una unidad. El modo simulación es bastante bueno para alguien que está comenzando a conocer el software, para probar que podemos aplicar qué pasaría si le muevo esto, ¿no? Y se debe de comportar como si fuera una unidad, una conexión real. El cuarto icono es una herramienta del modo simulación, que nada más es para ajustar la velocidad del simulador. Si queremos un simulador con tiempo de retraso, si queremos un simulador con tiempo acelerado, entonces nada más es una herramienta. ¿Okay? Este icono es para borrar los códigos de fallo, que ahorita vamos a hablar cuando pasemos ese punto, y este icono es para grabar, y este icono es para cuando nosotros tengamos conexión a internet. O sea, prácticamente nos está indicando que el software está conectado. Cuando el software no tiene internet, este icono se va a ver aquí con una brechita, ¿ok? Indicando que estamos sin conexión a internet, ¿ok? Cuando no tenemos conexión a internet, a pesar de que yo, por ejemplo, sea un nivel de ingeniería en el DLB, me va a inhabilitar mis funciones y me va a regresar solamente a las funciones de nivel 1. O sea, ¿qué quiere decir? De funciones solamente de diagnóstico. ¿Okay? Porque yo conecté a internet, pues obviamente va a verificar y me va a permitir realizar las funciones acorde a mi nivel. Muy bien. Esta es la primera pestaña que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, es un software bastante amplio con demasiadas funciones. Aquí en la siguiente pestaña de la lógica avanzada es, como les decía, es para crear códigos especiales conforme a las necesidades que tenga un cliente, ¿no? No me voy a meter aquí porque este trabajo ustedes no lo van a estar realizando. Entonces nada más ya les expliqué cómo funciona a grandes rasgos y listo. La siguiente pestaña se llama características, ¿ok? ¿Características de quién? Del BIM que tenemos seleccionado. Aquí me aparece el BIM precisamente que estamos trabajando cerca de estos iconos, y precisamente me dice, mira, estoy revisando las características de este mismo BIM. ¿Qué son las características? Bueno, las características son precisamente las funciones que tiene instalada mi unidad para poder estar funcionando, ¿no? Por ejemplo, desconozco a qué unidad le corresponde este tipo de BIM. No sé si es un autobús, no sé si es un Prostar, no sé, no me lo sé todos de memoria. Entonces, aquí aparecen 2 subpestañas. Me dice, mira, esta unidad tiene 2 configuraciones activas, que es precisamente estas 2, ¿ok? Es todo lo que tiene. Si vemos las demás, pues bueno, estas mismas aquí ya no están seleccionadas, y las que están palomeadas son las que están activas, ¿ok? Son todas las características activas. Yo en este punto puedo personalizar la unidad, ¿ok? Dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, supongamos que vamos a programar una función de bloqueo del diferencial. Si yo quisiera esa función, le doy aquí un clic, ¿ok? Entonces, para que se aplique esa característica, pues entonces yo debo de programar. Todos los cambios que yo realice, debo de aplicarlos debo de finalizarlos con una programación, ¿ok?
Si yo no programo, aunque yo realice 1000 cambios, si yo no programo, no se establece nada en la unidad y es como si no hubiera hecho absolutamente nada, ¿ok? Y tampoco se trata de que estemos programando cada vez que, si le muevo aquí, programar. Si activo programar. Si activo el siguiente, programar. No. Tú puedes realizar los cambios que requieras y hasta el último, si actualizaste, cambiaste características, hasta el último tú puedes hacer una programación y se aplica a todos los cambios que tú hayas ejecutado. Si se dan cuenta, algunas características tienen algunos parámetros. Por ejemplo, vamos a buscar este, que es el claxon de ciudad de una unidad. Si se dan cuenta, en la parte inferior aparecen parámetros, ¿ok? Todos los parámetros precisamente tienen un valor con los que están trabajando. Eso precisamente te dice, mira, esa señal está trabajando con 0.5 amperes, ¿ok? Estas son las unidades y aquí está la descripción, ¿ok? Aquí en este mismo de parámetros tenemos el ID, porque muchas veces en algunos manuales te dice editar el parámetro y ya sabemos que es este, el parámetro 1901, cambiarlo de 0.5 a 1. Entonces yo puedo modificar estos parámetros. Por ejemplo, aquí como sé que hasta cuánto puedo modificarlo. En la parte inferior me está mostrando aquí, dice de cuánto lo puedo modificar. Dice, este es tu valor actual. Dice, mira, tú tienes la capacidad de modificarlo del rango desde 0 hasta 10 amperes. Tú puedes modificarlo desde 0.1 de esa manera. No puedes modificarlo en menos de ese mismo valor. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Que si yo le pongo 0.00001, me lo va a botar. Me dice, bueno, ese valor te lo redondea al valor más cercano. ¿Okay? Si yo le pongo 2.09, por ejemplo, me lo va a redondear a 2.1. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esta es la única forma en la que lo puedo estar editando. ¿Okay? Entonces aquí yo debo de conocer el sistema electrónico. Si yo, por decir, mi negligencia dijera, quiero 5 amperes. Si yo lo programo a 5 amperes, hay que tener cuidado, porque entonces va a hacer que el módulo de cabina proporcione 5 amperes a esta señal. Si el circuito físicamente no está hecho para 5 amperes, lo vas a quemar. Entonces aquí hay que saber mover esto. ¿Okay? No podemos dar de alta lo que van a estar siendo funciones o características a lo loco. Por ejemplo, aquí yo le estoy picando ahorita a lo loco y cuando no puedo activarlas todas. ¿Por qué? Porque va a haber controversias entre ciertas funciones. Cuando ya aparece este icono que es un tache en la pestaña de mensajes, me está diciendo que ya hay un problema. Y aunque yo tenga el nivel adecuado para programar, me va a inhibir mi icono. No me va a dejar programar hasta que eliminemos este tache. Yo me puedo ir a esta pestaña y aquí vienen los problemas. Te dice, mira, estás teniendo un error. Si yo le doy doble clic, me va a describir. Y muchos dirán, es que viene en inglés, no lo entiendo. Pues bueno, hoy en día ya tienes el beneficio del traductor en un celular, en la computadora, y lo puedes transcribir. Entonces te está diciendo a grandes rasgos, mira, dice, tenemos un problema de un rango de un valor requerido del rango solicitado en la transmisión. Te dice el número de la característica, te dice el 0595-159 y te dice que tiene un problema, o sea que debes de darle de alta lo que va a estar siendo aquí, por ejemplo, esta unidad de transmisión manual, y he de haber activado lo que va a estar siendo una característica para cambiarlo a transmisión automática. Te está diciendo que requieres precisamente esta función en la pantalla, te está diciendo que aquí está haciendo falta esto. ¿Okay? Entonces ese es precisamente el valor que yo requiero. El siguiente te está diciendo que tenemos un valor igualmente en la transmisión, igualmente por lo que va a estar siendo la falta de los cambios requeridos para la transmisión automática. Yo, por ejemplo, aquí le moví pues al azar para mostrarles esta función. Yo hasta ahorita ya no sé qué le moví, no quiero programar. Bueno, si yo quiero deshacer todos los cambios, me debo de volver a la pestaña de Select. Le voy a dar un clic sobre precisamente el bin que yo estoy modificando, un clic derecho, y viene esta opción que dice revertir. Si yo le doy revertir, vamos a darle aquí en revertir, vamos a darle que sí, y me deshace todos mis cambios. Ven cómo nuevamente me regresa a las versiones que teníamos, ¿ok? Y deshace el mensaje de error.
Entonces aquí nuevamente yo debo de empezar. Entonces de esta manera, todos los características igualmente tienen un código que todos empiezan con 0595, que es referente al módulo de cabina, y los últimos 3 dígitos son como su identificación. ¿Okay? En el módulo, en la pestaña de ESC, son todos los parámetros que tenemos activos en el módulo de cabina, y aquí yo ya puedo precisamente editar, ¿ok? Acorde a las necesidades que yo tengo. La siguiente pestaña es de códigos de falla. Los códigos de falla, pues bueno, lo que es, me permite visualizar todos los códigos de falla, sean de motor, cabina, transmisión, frenos, etcétera. Aquí se van a ver reflejados, me va a mostrar el SPN, el FMI, si está activo o no, cuántas veces he presentado, el mensaje, la causa probable, el módulo que lo está emitiendo. ¿Okay? Pues aquí yo puedo ver, aquí es donde ya entra el icono de la gomita. Si yo le doy un clic, pues bueno, aquí está, como no estoy conectado, no puedo ejemplificar los códigos de falla, me aparece una ventana donde te dice de qué módulo tú quieres borrar los códigos de falla. Yo puedo borrar, por ejemplo, suponiendo que tengo 5 códigos de motor, pero todos son inactivos, y tengo 5 códigos de transmisión y todos están activos. Yo puedo borrar solamente los de motor si así lo deseo. Pues viene una opción donde dice, ¿quieres borrarlos todos? Pues los borras todos y te va a seguir botando los códigos activos. Recuerden que para eliminar cualquier código, primeramente debemos de repararlo o atenderlo, y posteriormente, si requiere una programación, aplicar una programación al sistema correspondiente. La siguiente pestaña se llama conectores. Por ejemplo, esta unidad, esta sección me muestra una imagen real de lo que va a estar siendo el módulo que tenga instalada esta misma unidad. Aquí este mismo bin, pues estamos viendo que tiene un módulo de segunda generación, y aquí tienen sus conectores, ¿ok? Bueno, aquí yo, por ejemplo, puedo ver el conector. Si yo selecciono el de chasis, me dice, mira, el conector tiene exactamente esta forma. Comúnmente también te muestra el color, te dice que es como color púrpura, violeta. Y aquí tienen las señales, te dice, mira, aquí está la forma del conector. Viéndolo de frente con esta orientación, pues bueno, vamos a tener que esta es la cavidad D, esta es la cavidad C, B, A de cada uno de estos mismos pines. Lo que van a estar haciendo estas etiquetas, pues precisamente estas etiquetas son las señales que está emitiendo este mismo pin del mismo módulo de cabina, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son la direccional, es la direccional para lo que va a estar siendo, me parece, derecha, ¿ok? No es cierto, perdón, para la izquierda. Entonces, aquí es precisamente la señal de la direccional izquierda. Cuando activamos el aire acondicionado, pues activa el compresor, y esta es la señal del compresor del aire acondicionado, de los limpiaparabrisas, de la alimentación de los solenoides de aire, de la direccional hacia la derecha. Entonces, estas son mis señales. Cada conector tiene diferente forma, diferentes señales, ¿ok? ¿Qué señales o por qué vienen estas señales en rojo? Bueno, estas señales en rojo vienen así porque son señales de comunicación. ¿Qué te está diciendo? Que no te metas con esas señales. Si nosotros alteramos una señal de comunicación, podemos afectar severamente la eficiencia electrónica de mi misma unidad, ¿ok? O que deje de funcionar un cierto elemento o varios, dependiendo de la intervención que nosotros tengamos. Entonces, las señales rojas, hagamos como que no existen, no las veamos, ni las toquemos, ni nada, ¿okay? En ocasiones, por ejemplo, va a haber espacios. Por ejemplo, aquí este conector, en vez de letras, tiene una orientación por números, ¿ok? En la cavidad número 11, pues bueno, vemos que no tiene ninguna etiqueta. ¿Qué me está diciendo? Que físicamente ese conector no tiene una línea en esta misma cavidad. Está vacío, ¿ok? Y así va a ser en cada uno de los mismos conectores. Ok. La siguiente pestaña se llama señales. Las señales los podemos estar monitoreando. Son señales precisamente para monitorear el comportamiento y podemos generar gráficas, ¿ok? Por ejemplo, la primera columna es el nombre de la señal. La siguiente columna se llama pines. Por ejemplo, vean aquí que dice 1600-10, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? El 1600 hace referencia al número del conector que tenemos del módulo de cabina.
Después del guión es la cavidad de ese mismo conector. Te dice, mira, esta señal, que es la señal del control crucero, viene del conector 1600 en la cavidad 10. Si yo lo selecciono y me regreso a la parte de conectores, vean cómo ahorita, por ejemplo, está seleccionado el conector 1601, pero aquí ya me aparece un color amarillo. ¿Okay? Si yo lo selecciono, vean cómo resalta esta misma señal de color amarillo. Me dice, mira, la señal que tú quieres monitorear se encuentra aquí, precisamente. ¿Okay? Entonces aquí nos va a hacer referencia hacia los conectores y pines de nuestro módulo de cabina. Vamos a tener dos tipos de señales, señales análogas y señales digitales. ¿Qué es una señal análoga? Bueno, vamos a dejarlo de esta forma, las diferencias. Una señal digital prácticamente es apagado o encendido. Una señal análoga es la que se genera a través de un voltaje, ¿okay? De un componente o de un sensor, por ejemplo. ¿Okay? Si se dan cuenta, mis señales digitales, aquí tenemos señales análogas, y aquí tenemos las unidades en las que se miden. Vean cómo todos son voltajes. Las señales digitales son apagado y encendido. ¿Ok? La siguiente columna, nosotros tenemos esto, que es un icono como de unas pestañas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Esta señal está dormida. Literalmente son unas pestañas. Si yo le quisiera activar, pues bueno, le doy un clic y se despierta esa señal. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo puedo monitorear esa señal. Todas las señales que yo despierte se van a ver reflejadas en este apartado que dice Watch, ¿ok? Esta es la señal que acabamos de despertar y esta era una que ya estaba previamente activa, ¿no? Suponiendo que esta señal no la quiero, le doy clic nuevamente y se duerme esa señal. Entonces yo puedo buscar aquí las señales que a mí me interesen, que yo quiera estar monitoreando. ¿Okay? Y se van a ver reflejadas en este mismo apartado. Tenemos diferentes pestañas donde dice lista maestra. La lista maestra es donde se conglomeran las señales del módulo de cabina, las señales del J1939. Ahorita a ver si no se me traba porque la lista maestra pues sí jala mucha información y como ahorita no estoy conectada a la unidad, pues me dio atrofia. Esperemos que no se trabe. La siguiente pestaña que se llama detectado, pues no va a aparecer absolutamente nada hasta que yo me conecte a la unidad. ¿Por qué? Porque son las señales que solamente esa unidad me puede proporcionar a través del J1939. La gráfica la vamos a activar solamente cuando estemos en modo diagnóstico, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver en unos minutos más. Parece ser que sí se me trabó. Permítame tantito. Regálame un segundo en lo que reinicio esto. Un minutito, una disculpa. Bien, voy a tener que volver a abrir el software. Ya está abriendo. Bien, bueno, si se dan cuenta es un software bastante amplio, tiene demasiadas funciones. Como les mencioné, esto es solamente una introducción para que ustedes lo conozcan, el alcance y las funciones que tiene este mismo programa. Entonces, pues sí, yo entiendo que es mucha información este tipo de cursos, entonces pues nada más hay que ponerse a repasarlo para que no echemos en balde vacío toda esta información que estamos proporcionando. ¿Okay? Bien, aquí ya estamos nuevamente, entonces estamos en el apartado de señales. Entonces la lista maestra se conglomera, aquí como tenemos J1939 detectados, unas señales que me va a mostrar cuando esté conectado a una unidad. Aquí estas son señales en general, por ejemplo aquí te está mostrando señales en general, no quiere decir que forzosamente tu unidad te pueda proveer el monitoreo de esta misma, ¿ok? La siguiente opción que se llama gráfica, les digo que solamente lo podemos activar cuando estemos en modo diagnóstico y ahorita lo vamos a ver. Panel central, pues nos está mostrando precisamente cuántos switches tiene configurados esta unidad. Ahorita ya cambié de bin, ya no me acuerdo francamente cuál era. Vamos a ver si lo podemos volver a seleccionar. Aquí está.
Entonces en el panel central me muestra lo que son los switches que nosotros teníamos, ¿ok? Mientras yo esté en modo edición, yo puedo editar lo que son mis switches, ¿ok? Suponiendo que el mismo operador me diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero el del bloqueo de diferencial después del nivel del freno de motor. Muy bien, yo lo selecciono, lo arrastro y lo cambio. Oye, que yo quiero el del fan que para activarlo hasta el último, ¿ok? Yo lo puedo hacer. Y esta modificación yo la puedo aplicar a la unidad, programarlo, y si lo programo, entonces debo de hacer la modificación física, ¿ok? Muchas veces lo hacen, no hacen lo hacen electrónicamente, pero no lo hacen eléctricamente, ¿ok? Entonces, si yo dejo así y no lo hago de manera física, se va a quedar los switches como estaban y el operador, si lo tenía, por ejemplo, aquí, estaban así. Entonces, cuando él coloque el del diferencial, precisamente lo active, se le va a activar el fan, ¿no? Voy a decir acá, canijo, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces, hay que hacerlo siempre de manera física. También puedo editar lo que son los medidores. Por ejemplo, aquí si se adicionara una función, pues bueno, yo puedo dar de alta o de baja estas mismas. Por ejemplo, aquí vemos que dice en la pantalla, dice características 0595-086. Yo puedo irme a la parte de características y buscar esa misma, que era 0595-086. Y aquí está el medidor de lo que va a estar siendo la temperatura del eje trasero. ¿Okay? Yo la puedo, aquí si se dan cuenta está activa, yo la puedo desactivar y vamos a ver, en panel central ya no están nuestros medidores de temperaturas. Al igual que los mismos switches, si yo quiero quitar este mismo switch, puedo buscar la característica, finaliza en 041. Y aquí está, ¿no? Mi switch. Si yo lo desactivo, vean cómo se va. ¿A qué voy? A que muchas veces dicen, oiga, Inge, ¿cómo activo un botón? Bueno, si tu característica te arroja un nuevo botón, debes de instalar un nuevo botón. Si no te está arrojando un nuevo botón, no debes de instalar ningún otro botón, ¿ok? También puedo editar, por ejemplo, hacerlo de esta manera. Puedo pasar los switches a una tableta nueva, ¿ok? Si se dan cuenta que hay una línea verde y aquí hay otra, que ahorita salió. Esta misma línea me está diciendo que debe de haber comunicación, o sea, la comunicación debe de entrar por esta tableta, y si yo coloco otra tableta adicional, pues entonces debo de extender o tomar la comunicación de la salida de esta tableta y conectarla a la entrada de esta otra. ¿Okay? Quiere decir que entonces esta unidad físicamente va a tener 3 tabletas, la principal, la secundaria y la tercera tableta, ¿ok? Nuevamente que, pues bueno, ¿y ahora cómo regreso todo? Pues si ya estoy moviendo todo, entonces yo puedo revertirlo otra vez para no hacerlo paso por paso. Regreso y vean cómo todo regresa a su normalidad. En tablero, pues igualmente nos está mostrando lo que van a ser nuestros medidores, lo que van a estar siendo todo prácticamente nuestro tablero. Aquí puedo solamente modificar ciertos medidores, no puedo modificar el del velocímetro porque esos son fijos, son como la ubicación estándar de esos mismos medidores, ¿ok? Y tampoco lo puedo dar de baja, ¿por qué? Porque es una necesidad en la misma unidad. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar el de temperatura de transmisión con el del aceite. Puedo cambiar el del aire primario con el del aire secundario, pero no puedo cambiar el de combustible por el voltímetro o el de la temperatura del refrigerante con el del aceite. Entonces, solamente ciertos algunos. Campañas a grandes rasgos, lo que te permite es, si existiera una campaña electrónica, pues bueno, aquí te va a aparecer, incluso cuando tú te conectas a la unidad, te aparece un mensaje de manera automática. Te dice, oye, hay campañas por aplicar, y entonces pues nosotros lo podemos estar aplicando, ¿no? Las campañas como tal cual les mencioné son solamente mejoras que nosotros vamos a estar teniendo de manera electrónica. No va a modificar el funcionamiento o comportamiento, solamente los va a mejorar en cuestión a comunicación. ¿Ok? Bien. Ya vamos casi a finalizar, vamos a ver nada más la parte de
del modo diagnóstico. Para esto vamos a hacer la simulación de la unidad. Yo le doy un clic sobre este mismo y ahorita como va a comenzar a simular, vamos a ver en la parte inferior aquí, está cargando señales, está cargando todas las señales que va a simular. Cuando finalizan te está diciendo, el simulador está corriendo, ¿ok? No hay comunicación con lo que va a estar siendo la misma unidad, pero ya está listo el simulador, ¿ok? ¿Qué me va a activar en el modo diagnóstico? Imagínense que estamos hablando del modo diagnóstico en vez del simulación. En el modo diagnóstico me va a habilitar ya lo que son diferentes opciones. El modo diagnóstico tiene una función bastante útil que nosotros le llamamos el forcejeo de señal, ¿ok? El forcejeo de señal, ¿qué quiere decir? Que yo puedo obligar a mi módulo a emitir una señal sin necesidad de que cumpla sus condiciones básicas. Por ejemplo, aquí tenemos la señal del claxon de la ciudad. Yo puedo estar fuera de la unidad, obviamente conectado, obviamente con el switch encendido, en modo diagnóstico, y me va a habilitar todos estos recuadros. Los candados solamente se van a poner todos cuando nosotros estemos en modo simulación. Cuando estemos en una unidad conectada no aparecen candados, ¿okay? Ahorita les explico un poquito más de ese detalle de los candados. Entonces el operador me reporta y dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi claxon ya no suena, ¿no? El claxon del volante, el claxon de ciudad, solamente tengo la corneta de aire, ¿no? Ah, ok, bueno. Entonces comenzamos el diagnóstico, vamos a verificar. Yo me puedo conectar a la unidad, puedo estar fuera de la unidad y yo aquí ya ubiqué la señal. Si yo la selecciono aquí tal cual, físicamente en la unidad va a activar el claxon de la ciudad y se va a escuchar el claxon de la ciudad, ¿no? Es decir, hasta que yo lo desactive nuevamente. Si yo lo desactivo, se para el claxon, sin necesidad de que yo presione el volante. Entonces, aquí me está ayudando a diagnosticar. El operador me dice que no funciona su claxon de ciudad, y efectivamente, tú agarras, te subes a la unidad, presiones el botón del claxon y no se escucha. Pero aquí ya comprobaste algo. Tú con el software estás obligando que el módulo de cabina emita esa señal, ¿ok? ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, tienen esos dos puntos. Bueno, el primero va a ser que el módulo de cabina sí procesa señal y sí emite esa señal. Quiere decir que entre la comunicación del claxon hacia el módulo de cabina está correcto, ¿ok? Ya estamos revisando la señal de salida del módulo de cabina, ¿ok? Entonces, hasta ahí estamos bien, no hay ninguna intervención. Cuando yo presiono el claxon de manera física, el botón, y no se coloca aquí la palomita, quiere decir que entonces entre mi señal de entrada hacia el módulo de cabina, que esa señal la está emitiendo el switch del botón hacia el módulo de cabina, quiere decir que hay un problema. O el switch está defectuoso o hay un problema en lo que va a estar haciendo la conexión. Entonces, hasta este punto me dice que hay un problema entre el botón y el módulo de cabina. Consigue, pues obviamente, ya meterse más y comenzar el diagnóstico, ¿no? Ver si es un cableado o simplemente el botón, pues ya se dañó, ¿no? Ya no está funcionando. Entonces, para eso me ayuda lo que va a estar siendo el forcejeo de señal. Los candados, cuando estamos conectados de verdad a una unidad, no van a aparecer, pero van a aparecer cuando forcejeamos una señal. Suponiendo que la unidad, en el camión no aparece el candado. Bueno, no suponiendo, más bien no les va a aparecer en el candado cuando estemos conectados de manera física a la unidad. Cuando forcejean una señal, se va a activar el candado. ¿Qué quiere decir el candado? Que está bloqueada la señal. Cuando está bloqueada la señal, suponiendo que tú ya reparaste la unidad, el claxon ya funciona correctamente y forcejeas la señal, se va a activar el candado, ¿ok? Y se va a escuchar el claxon. Y tú estás aquí, por ejemplo, así. Tú lo desactivas y el candado se queda. Tú agarras y presionas el claxon y ya no te suena. Dices, chin, ya se descompuso otra vez. No, solamente está bloqueada la señal. Para desbloquearla, tú le das un clic sobre el candado. Aquí ahorita no me permite por el modo simulador, pero tú le das un clic sobre el candado, se quita la señal, agarras, presiones el claxon y debe de escucharse. Cada vez que lo presiones se va a aparecer aquí la palomita, verificando que tenemos señal de entrada y señal de salida, ¿ok? Entonces, precisamente esto nos ayuda. Ahora, ¿qué debemos de saber cuando vamos a pulsar una señal?
debemos de conocer el estado físico de mi elemento a forzar, suponiendo que el operador pues, reportó el mismo problema, ¿no? Pero dice, híjole, es que la otra vez me acerqué a la bocina del claxon, pero me olía quemado, ¿ok? Creo que hay una línea se quemó. Si tú agarras y diagnosticas, si ves que la línea está quemada o está aterrizada a tierra, si tú forcejeas la señal, a lo mejor, antes de forcejearla, el módulo, ¿qué es lo que hace? Protege los componentes, ¿ok? Y cuando tú presionas, pues como está detectando precisamente ese corto, puede que te arroje un código de falla y ya no active ese elemento. ¿Por qué? Porque lo está protegiendo. Te va a indicar precisamente el código de falla que hay un corto. Si tú agarras, vienes y lo forcejeas, entonces vas a obligar al módulo que emita esa señal. Tú tienes un corto, vas a pasar corriente, vas a quemar los elementos. Entonces, hay que saber precisamente cómo hacer el forcejeo y cuándo realizar. ¿Ok? Muy bien. Algunas se pueden forcejear, otras son lecturas. Estas son las lecturas de presiones de aire, son simulaciones. ¿Ok? No se imaginen. ¿Cómo sé qué valor es este? Yo puedo colocar el cursor sobre el recuadro y me aparecen las unidades. Son PCIs. ¿Ok? Son lecturas en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que si yo me subo a la unidad y comienzo a presionar el pedal del freno a que se libere toda la presión de aire, va a comenzar a descender lo que va a estar siendo la lectura de esa misma presión. ¿Ok? ¿Qué va a aparecer aquí? Si se dan cuenta, aparece la V de voltaje. Recuerden que un transductor de presión, pues dependiendo de la presión, va a ser su voltaje. Entre más presión, más voltaje. Menos presión, menor voltaje. Entonces, si aquí comienza a descender la presión, aquí vamos a tener una lectura descendente de voltaje. ¿Ok? Entonces, son lecturas en tiempo real. ¿Vale? Bien. Lo que es señales, pues bueno, aquí nosotros ya tenemos señales activas, son precisamente de voltajes. Vamos a añadir otras señales que, por ejemplo, son otros parámetros, una de encendido y apagado, vamos a poner una de revoluciones, una de por aquí de temperatura y una de presión. Ok, vamos a dejar, nos vamos a nuestra pestaña de observados, que es precisamente nos muestra todas nuestras señales despiertas. Vamos a quitar unas de voltaje y dejamos al menos una por cada unidad. ¿Okay? La gráfica no se activa. ¿Cómo se activa? Bueno, siempre se va a activar cuando nosotros demos un clic sobre este icono, que es una camarita con un icono de play. Cuando yo le doy clic aquí, es importante que yo mueva el cursor para que se active la gráfica. No sé por qué, pero como que se pasma. Entonces, si no muevo el cursor, se queda pasmado. Y aquí ya me muestra mis gráficas, ¿ok? Las gráficas pues obviamente van a comenzar a mostrar y aquí abajo vienen las señales. Ahorita como estamos en simulación pues no tenemos ninguna señal de estas mismas, ¿ok? Cuando aparece una señal pues nos va a aparecer precisamente la de luz de trabajo en color rojo, la señal de la advertencia del testigo del ABS en azul, lo que va a ser la velocidad del motor en verde, lo que es la temperatura de la transmisión en como amarillo parece. Lo que va a estar siendo la presión de lo que va a estar siendo ¿qué era esto? Una señal de presión, no me acuerdo de qué, pues va a aparecer en color rosa. Y vean cómo se dividen precisamente para no mezclar gráficas, ¿ok? Entonces esas gráficas me ayudan para poderlas guardar. Yo las puedo guardar por aquí, yo puedo tener la grabación y le pongo aquí en esta pestaña de diagnóstico guardar lo que va a estar siendo gráfica, ¿ok? Yo le pongo aquí guardar gráfica, ya la ponemos aquí en el escritorio, le ponemos un nombre, le decimos guardar y aquí aparece mi gráfica, ¿ok? Entonces aquí está mi gráfica, yo la puedo abrir, la guarda siempre en formato Excel y te va a aparecer las señales, el lapso del tiempo y como no tenemos ninguna señal, pues por eso no hay ningún dato, ¿ok? Pues de esa manera podemos guardarlas. Si las queremos reproducir en el software, pues yo le doy aquí nuevamente en diagnóstico, abro la gráfica y ya me dice, ¿qué gráfica quieres? Ah, pues quiero la que acabamos de hacer. Y aquí se va a ver reflejado lo que va a estar haciendo tu gráfica. ¿Ok? Ya lo que es en panel central, por ejemplo, pues aquí yo igualmente puedo forzar señales, puedo activar un switch, por ejemplo. Ahorita como estoy no estoy conectado a la unidad, se pasma lo que va a estar haciendo el simulador. Pero, por ejemplo, aquí
puedo modificar esta aguja, ¿no? ¿Para qué me ayuda? Bueno, suponiendo que el operador llega y me dice, ¿sabes qué? La temperatura de los ejes ya no me la marca. Las agujas siempre se quedan caídas como esta. Yo puedo agarrar y verificar. Si yo muevo esto así a 200 grados Fahrenheit, la aguja de lo que va a estar siendo la temperatura del eje trasero debe de marcar 200 grados Fahrenheit, ¿ok? Si lo marca el medidor, entonces quiere decir que el medidor responde. Si tú agarras y le das una vuelta en la unidad y regresas y la aguja queda caída, quiere decir que entonces el sensor puede estar dañado, ¿ok? Pero verificaste que el medidor sí funciona. O puede ser viceversa. Puede ser que a lo mejor tú mueves la aguja y no se mueve de manera física esa misma aguja en el mismo medidor. Es decir, que tu medidor puede estar descompuesto o lo que ya mencionamos, ¿no? Circuito abierto, etcétera, etcétera. Ya depende del diagnóstico, ¿ok? Entonces esto nos ayuda también y se bloquean las señales. Para desbloquearlas yo le doy aquí clic y vean cómo se quita el candado. Es exactamente lo que les va a suceder en una unidad de verdad, ¿ok? Aquí ya me respondió. Vean cómo, por ejemplo, en el switch del nivel del freno de motor ya pasó a 3 y aquí me está indicando a través de este iconito. Quiere decir que entonces el motor se va a activar, el freno de motor se va a activar. Si yo tengo la unidad encendida y activo el del fan, pues entonces se debe de activar el fan. Son precisamente forcejeos de señales para ver que mis switches estén respondiendo. Si no me responde de manera física, probablemente se dañó, ya lo que les mencionaba, ¿no? Al igual que en el clúster, yo puedo verificar las agujas aquí para ver lo que va a estar siendo que funcionen todos, ¿ok? Muchas veces cuando entramos en modo diagnóstico van a ver que todas las agujas del tablero físicamente se caen y van a decir, ya le pasó algo, ¿no? No, es totalmente normal. ¿Por qué? Porque estás reflejando toda la lectura de la unidad en el software, ¿ok? Cuando tú agarras y te desconectas del modo seguro, todo se restablece. Si dejaste señales bloqueadas, si moviste, por ejemplo, dejaste así el medidor, todo se restablece y se vuelve a colocar como debe de ser, ¿ok? Y pues no debemos de programar con el switch encendido, ¿ok? Entonces, eso es lo que es el software a grandes rasgos, ¿ok? Pues muy bien, señores, con esto yo finalizo lo que va a estar siendo esta misma sesión. Voy a desbloquear lo que van a ser sus micrófonos por si alguien tiene un comentario, alguna duda, pues son totalmente libres de podérmelos saber para poder apoyarlos, ¿ok? Si hay alguna duda, pueden escribirla en el chat o a través de su micrófono pueden desbloquearlo y con todo gusto pueden externarlo. ¿Alguna duda o comentario que quieran compartirme? Nos comentó hace un rato, señor, que nos iba a dar su correo para poderte obtener los manuales que nos interesan para poder, obviamente, especializarnos un poquito más o entender un poquito más todo esto. Claro que sí, José. Les voy a escribir aquí en el chat mi correo electrónico para que lo puedan tener todos y si les requieren los manuales, pues háganme llegar un email y con gusto se los comparto. Ahí lo tienen ya todos en el chat. Muy bien. ¿Alguien más que tenga un comentario, una pregunta? Oiga, Inge, una pregunta. Sí. Para instalar esos programas a la computadora aquí, yo soy de aquí de Daxa Lázaro Cárdenas. ¿Con Ajá. quién podemos ver ese tema? Lo deben de ver con el jefe de taller. Digo, hasta donde tengo entendido, Oscar López, Oscar Ajá. Pérez, no recuerdo quién, uno de ellos dos está a cargo de todas las facultades y es quien les provee todos los softwares. Entonces, si les hace falta algún software, chéquenlo con él ya lo ve directamente con nosotros. Si requieren alguna licencia o algo adicional hacia lo que son los softwares, se los proporciona.
Si les interesa saber un poquito más sobre las capacidades de la computadora necesarias, en el catálogo de herramientas, a través del portal de servicio, ahí las pueden ustedes estar consultando. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar rápido cómo pueden entrar al catálogo de herramientas. Te vas al portal de servicio, te vas a la parte de referencia de servicio y te metes aquí al catálogo de herramientas. Tú buscas el software de tu interés, por ejemplo el DLB, le pones aquí y tú le das un clic aquí y ya te va a aparecer aquí adentro las condiciones o los requerimientos mínimos de la computadora que se deben de cumplir para este software. Prácticamente ya una computadora de hoy en día te soporta cualquier software de diagnóstico de nosotros. Entonces, okay. No debe de haber ningún problema, ¿ok? Nada más recuerden que cuando hagan instalación del software en alguna computadora, instalen también lo que son los drivers de la Nexic, ¿ok? Acuérdense que los drivers de la Nexic los pueden descargar igualmente desde internet. Tú le pones aquí en el navegador Nexic drivers, así tal cual. Aparece esta página que dice Product Drivers. Le das un clic y ya seleccionas la interfaz que tú vayas a utilizar. En este caso, la recomendable es la más actual es la USB Link 2. Le das clic aquí, los descargas, los instalas y ya cuando conectes tu interfaz, ya lo va a detectar tu computadora. ¿Sí era esa tu pregunta? ¿O me fui de más? No, sí, esa era. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, comentario? Bueno, señores, si no hay más dudas o comentarios, pues bueno, yo con esto concluyo esta última sesión del día de hoy.